Hola María, gracias por compartir micro con nosotros. ¿Qué tal, Javier? Hoy vamos a hablar de algo que yo creo que a todos nos tiene que ocupar y preocupar, ¿no? Que es el acoso escolar. Yo creo que es una lacra que deberíamos entre todos ayudar a resolver. Ujú, Y vamos a intentar poner un poquito de luz en esto de qué es acoso, qué no es acoso, cuándo hacer y cómo hacer, ¿no? ujú, Vamos con una pregunta fácil. ¿Qué es, o una primera pregunta, quizás no la más fácil, pero sí, ¿qué es esto del acoso escolar? ujú. ¿Qué es acoso? Pues mira, el acoso escolar, vamos a decir que es una conducta que ha de ocurrir de forma repetida en el tiempo y que se caracteriza sobre todo porque hay una jerarquía o un desequilibrio de poder entre las personas que ejercen violencia y la víctima en este caso, ¿no? Que se hace con una intencionalidad de dañar al otro y que indudablemente genera un daño emocional, físico, social y demás. También a mí siempre me gusta recalcar que el acoso no solo es hacer cosas, sino que también va de a veces no hacer nada. O sea, que esa parte del, por ejemplo, del aislamiento, ¿no? Que no es hacer una conducta en sí, pero sí que es esa Pero sí que es igual de retirada. dañino, ¿no? Efectivamente, sí. A veces caen o se cae en la tentación de decir, bueno, es que son cosas de la edad, son cosas de niños, ¿no? ¿Y cómo podríamos intentar ver la diferencia entre lo que puede ser un conflicto, una broma incluso, o una dinámica de acoso, ¿no? ¿Cuáles serían un poco las diferencias? Mira, yo creo que el punto principal es el que te decía de que esto sea un patrón, algo que se repite, ¿no? En el tiempo. Indudablemente también es verdad que aunque haya cosas que sean una broma o una pelea puntual, creo que todo se tiene que intervenir a tiempo. ¿Vale? Creo que no se debe tratar igual porque a veces hay una broma puntual, ¿no? O alguna cosa que ha pasado en el recreo del colegio. O incluso un conflicto, ¿no? Es decir, uno puede tener un Efectivamente. momento determinado un conflicto con un compañero Ujú. y eso no es acoso. No es acoso, yo creo que sí que es una oportunidad para explicar qué ha pasado y ver de qué maneras podemos gestionarlo quizá distinto, ¿no? Si no se ha gestionado bien. Me parece que empezar a intervenir en esos conflictos, bromas, ¿no? Que nos puede parecer una broma, pero que a la larga puede dejar de serlo, o puede dejar de hacer gracia a alguna de las personas. Creo que previamente intervenir en eso nos va a ayudar a que esas dinámicas luego no empeoren y a la larga pues generemos pues estas situaciones de violencia o acoso en el colegio. Muchas veces los padres llegan a la consulta, ¿no? Con sus sospechas, con sus dudas y la pregunta es, ¿y cómo sé si esto es acoso lo que le está pasando a mi hijo, a mi hija? Y cuáles son las señales que debo observar para saber o acercarme a quién, pregunto cómo, es decir, ¿cuál sería un poquito la recomendación para esos padres que piensan que algo no está funcionando bien en el cole, pero no saben cómo abordar? Ujú. Mira, yo creo que lo esencial que tú dices ahora es esa parte como de la observación, ¿no? Al final el conocer a nuestros hijos creo que es fundamental para poder ver qué es lo que está ocurriendo. Entonces, señales de alarma que a veces nos aparecen, bueno, pues que de repente quizá le apetece menos ir al cole, está más irritable, ¿no? Rechaza un poco más todo lo que tiene que ver con lo escolar. Entonces, de alguna manera, no son señales exclusivamente de que esto está pasando, pero sí señales que De que tenemos que algo está observar. pasando, ¿no? Exacto. Quizás ahí la señal de cambio, ¿no? Cambio Eso el es. rendimiento, cambio la conducta, cambio en la actitud para el cole, ¿no? Quizás Eso sea un es. poco la señal de alarma, insisto, no solo para el acoso escolar, pero que Efectivamente. algo no está Pero que funcionando algo no bien, está ¿no? funcionando, sí. Entonces yo creo que ahí es importante hacerse la pregunta y, bueno, creo que al final siempre si partimos, ¿no? de una buena relación con nuestros hijos en los que nutramos mucho la comunicación, que esto es una cosa que yo digo mucho en consulta, o sea, si nutrimos, ¿no? Como esta plantita de la comunicación con nuestro hijo, no solo nos va a contar lo bueno, sino que también cuando tenga un problema quizá pues viene a nosotros, ¿no? Me recuerdo ahora una madre que me decía hace poquito de su hijo de 10 años. Vino un día y me dijo, María, es que su hijo, ¿no? Le decía, mamá, es que Pepito no me está tratando bien, creo, ¿no? Entonces ya solo el plantear esta duda en casa llevó a que estos padres pudieran, ¿no? Investigar un poco, oye, ¿cómo que no te trata bien? ¿A qué te refieres? ¿Qué está pasando? ¿No? Y empezaron a ver que efectivamente había una dinámica que se estaba repitiendo en el tiempo pues de una situación de acoso hacia este niño, ¿no? Entonces creo que ahí hay que pararse, observar, genera mucha incertidumbre y mucho susto, yo creo, esto, y pensar que a nuestros hijos les está pasando algo así. Pero yo creo que desde intentar, ¿no? Desde cierta calma, observar la situación y, por supuesto, si se detecta que está pasando algo relacionado con lo social, indudablemente hablar con el centro creo que es algo importante también. Claro, porque uno tiene la sensación de que lleva a sus hijos al colegio y que eso es un espacio seguro, ¿no? Y cuando de repente duda de esa seguridad, pues indiscutiblemente se le genera angustia, ¿no? Otra reflexión que hacen muchas veces los padres es curiosa, ¿no? Pero es un poco casi ponerlo en el proceso de culpa, ¿no? Es decir, algo habrás hecho, ¿no? Es decir, ¿cuál es el por qué a ti? Es decir, ¿y esto cómo lo podemos también poner el foco donde
bueno, podrá ser vulnerable, pero no responsable y mucho menos culpable, ¿no? Por supuesto. Una dinámica de esto. ¿Esto es cómo lo podemos abordar? Mira, yo creo que aquí hay un punto, Javier, en el que tenemos que empezar a educar a los niños en la diferencia. Entonces, no todos somos iguales y todos tenemos diferentes habilidades, competencias, físicos, de todo, ¿no? Entonces, de alguna manera, si empezamos a educar a los niños ahí, la diferencia no será tan llamativa ni será motivo de acoso. Entonces, de alguna manera, como tú bien dices, o sea, hay ciertas cosas que nos pueden hacer como más vulnerables a esa situación, pero desde luego nunca culpables de que ocurra, ¿no? Entonces, el niño, yo creo que tenemos que tener siempre claro que no es culpable de lo que está pasando, que hay una serie de factores de riesgo y que efectivamente en la infancia o adolescencia se señala lo que es diferente. Entonces, quizá ahí yo siempre digo que la reflexión es como previa, ¿no? El por qué la diferencia nos genera tanto rechazo o bueno, de alguna manera el querer sentirnos como seguros, ¿no? En nuestro grupo de pertenencia somos todos muy parecidos y al que es distinto, pues lo dejamos fuera para que no mueva, ¿no? Como este equilibrio en el que estamos nosotros. ¿Y cuáles, María, podrían ser esos signos de vulnerabilidad, ¿no? Que un determinado alumno puede tener que le hagan ser más propenso a que se vea involucrado en dinámicas de acoso? Mira, yo creo que hay varios factores importantes. El primero de ellos tiene que ver con esa seguridad en sí mismos y la capacidad de poner límites de manera asertiva, ¿no? Al final, bueno, podemos entender que cualquiera, ¿no? Hemos podido vivir alguna situación en la que pues, nos han dicho algo que no nos gustaba, hablo en infancia y adolescencia, y que no nos ha sentado bien, pero sí que es verdad que de alguna manera si tenemos esas competencias, ¿no? Como para, oye, esto no me gusta, a mí esto no me lo digas, esto no está bien, o incluso pedir ayuda a un adulto cuando no lo estoy sabiendo gestionar, eso ya es un factor de protección, pero hay niños que esa parte, ¿no? Como de limitar al otro cuando me están haciendo un daño les cuesta mucho, ¿no? Por lo tanto, cualquier problema de autoestima yo diría que sí que es un factor de riesgo para que esto pase, ¿no? Y luego pues todo lo que tiene que ver con las habilidades sociales, el tomar la iniciativa, ¿no? El ser capaz de tener conversaciones o juegos recíprocos con los demás, pues si somos niños como con más dificultades en esto o más solitarios, pues de alguna manera desde luego son como señales de señalamiento, valga la redundancia, ¿no? Entonces, de alguna manera, es como que eso genera que en las clases, ¿no? O en los grupos de niños se tienda a señalar más a lo que es distinto. Y luego hay ciertas condiciones también, quizás, ¿no? Con el espectro del autismo, el TDAH, incluso altas capacidades, niños más vulnerables con algún tipo de ansiedad y demás. ¿Cómo podríamos proteger a estos chicos, estas chicas, con esas vulnerabilidades que ya conocemos a priori, ¿no? Mira, yo creo que aquí necesitamos, desde mi punto de vista a nivel social, hacer un cambio de paradigma, ¿vale? Y es que en general siempre nos centramos en qué podemos hacer con estos niños y creo que el mensaje es qué podemos hacer con los niños que acosan, ¿vale? Y por qué un niño con TEA es una diana en una clase. Entonces, por eso te decía antes lo de como el educar en la diferencia y entender que efectivamente a lo mejor un niño con TEA a nivel social tiene un funcionamiento distinto, pero que tiene unos dones y unas capacidades brillantes para otras cosas, ¿no? Entonces, el poder mirar al otro y valorar como la integridad de todo lo que es algo que pedirle a los niños es complejo, porque al final, bueno, les estamos exigiendo algo que incluso a veces los adultos ni siquiera somos capaces de hacer, pero sí que creo que de alguna manera en el previo, ¿no? El entender que cada niño tiene unos dones que le han sido dados y cosas que en las que es brillante y va a funcionar bien y que por tener algo que es distinto no es motivo de que esté mal ni un motivo para señalarle, ¿no? Entonces, creo que es algo además que cuando somos adultos entendemos que cada uno se desarrolla hacia un lugar y tenemos como un espacio en el que todos podemos brillar, por así decirlo. Pero yo siempre digo que en infancia es como que todos los niños tienen que estar muy encorsetados en lo mismo. Entonces, no tienen mucho espacio para ser distintos y sin embargo en la adultez tenemos como todo ese espacio, ¿no? Y un adulto neurodivergente se puede dedicar a algo que le encante y ser brillante y sin embargo en el cole no hay espacio para él, para estar integrado a nivel social, ¿no? Entonces, creo que ahí hay como tenemos que repensar un poco esto. Fíjate, María, decías que hay que darle una vuelta al concepto social de toda esta historia y estoy totalmente de acuerdo, porque a veces ponemos el foco en el que acosa, sin duda alguna, en el que sufre acoso, pero fíjate, a mí me parece mucho más importante en todos los testigos que no hacen nada. Es decir, que yo creo que es ahí donde el foco, es decir, que para que haya una dinámica de acoso tiene que haber una persona que se siente acosada, alguien que lo acosa. Ostras, y 25 alrededor que no hacen nada. Que no hacen nada. Mira, yo creo que tenemos que educar a los niños desde las familias, desde los centros escolares, desde la consulta en nuestro caso, desde la empatía, el pensamiento crítico y necesitamos niños que se revuelvan y reaccionen ante la crueldad.
y la indiferencia y el aislamiento. Digamos que en vez de sacar el móvil, ¿no? Y grabar el vídeo cuando se está la pelea en el colegio, ¿no? Pues que tengan una participación más activa, ¿no? Claro. A mí eso me da pena, ¿no? Cuando de repente saltan esas imágenes virales, ¿no? Que de repente ves que ha habido una pelea entre 3 contra 1 y tal, y te das cuenta que alrededor ha habido mucha gente que su participación activa ha sido grabándolo en sus móviles, ¿no? Eso es, sí, que no han hecho nada. Yo creo que al final el acoso no se sostiene si no hay cómplices. Porque si un niño intenta acosar, un niño adolescente en clase, en cuanto aparezca otro que diga, oye, esto no está bien, esto no es gracioso, esto no te hace líder, esto no te va a hacer más guay, ¿no? De cara al grupo, no lo hagas más. Oye, ¿por qué no va a jugar Javier al fútbol? ¿Qué pasa? Sí que va a jugar, aquí jugamos todos, ¿no? O sea, efectivamente, como te decía, o sea, hay que trabajar pues la autoestima, la asertividad, el poner límites en todos los niños para prevenir que esto pase y para prevenir que haya silencio, que yo creo que además es principalmente lo que tú decías, lo que más daño hace. Una vez que ya tenemos esa sospecha, ¿qué le podemos decir a las familias? ¿Cuáles serían los primeros pasos a dar si tienen la sospecha o la certeza de que sus hijos o alguno de sus hijos está siendo objeto de acoso? Mira, yo creo que lo ideal primero es poder abordar con el niño qué es lo que está pasando ¿no? y explicarle, ¿no? Un poco qué es esto de una dinámica de acoso, por supuesto adaptado un poco a su edad, ¿no? Pero sí que de alguna manera el poder contarle que él no es culpable de esto que está pasando, ¿no? Porque muchas veces pasa esto que tú decías del señalamiento, ¿no? Ah, pues es por mi físico, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí entramos en una herida de autoestima importante, o es por lo que sea, pues tengo un TDAH o soy más inquieto, lo que sea. Entonces, de alguna manera, sí que yo creo que ahí hay un punto en el que primero poder hablar con el niño y explicar, ¿no? Qué es lo que está pasando y que estamos ahí, que no vamos a juzgar lo que está pasando. Y luego, por otro lado, a mí me parece fundamental hablar con el cole, Javier. Creo que los colegios tienen un papel muy importante en estas dinámicas. Una obligación vigilando. Eso Totalmente. Está claro. ¿Cómo impacta el haber tenido algún proceso de acoso escolar cuando estás en el cole en tu desarrollo a futuro? Pues mira, Javier, yo creo que afectan mucho diferentes factores, o sea, no podemos hacer una previsión de cómo va a ser, ¿no? Pero creo que uno de los factores más importantes es cómo reacciona la familia cuando esto pasa. Y el sentir el apoyo de tus padres en este caso, ¿no? Y el acompañamiento y el sentirte, pues digno de ese respeto que quizá no te están teniendo, pero que tu familia va a ponerse ahí, ¿no? Contigo para ayudarte a gestionar esa situación. Creo que es un factor que a la larga ayuda mucho a reparar esa herida, ¿no? Evidentemente depende del tiempo que ha sucedido el acoso, del motivo del acoso, pero desde luego que heridas a nivel autoestima se nos suelen quedarse, porque de alguna manera estamos en una etapa vital en el que, especialmente en infancia, pero en adolescencia te diría que incluso más, ese sentimiento de pertenencia al grupo es que es parte fundamental de su seguridad y de su felicidad en el día a día. Entonces, en una etapa tan vulnerable, haberme sentido tan señalado, ¿no? O como tan fuera, o bueno, haber sufrido una violencia directamente hacia mí por cualquier aspecto de lo que sea, de mi físico, de mi capacidad intelectual y demás, deja unas heridas a la larga que yo creo que es importante que seamos conscientes de que no solo hace daño en el presente, sino que a futuro también, y que por eso es importante trabajarlo. Y ahora yo creo que inquieta a muchas familias que el contexto, la dinámica de acoso de repente trasciende a los límites del cole con el concepto del ciberacoso, ¿no? Sí. Y de repente pasa de ser una dinámica que ocurre en el patio del recreo a algo que antes el chico llegaba a casa y en casa se sentía seguro, y como va con el terminal, con el teléfono inteligente en casa, de repente el ciberacoso le persigue más allá, ¿no? ¿Cómo impacta eso en esta situación? Pues mira, yo creo que ahí tenemos que tener en cuenta el mundo de las redes sociales y demás. O sea, creo que da como para 80 podcasts más, ¿no? Pero bueno, de alguna manera creo que ellos... O sea, tenemos que entender que el acceso a redes sociales está limitado a unas edades con consentimiento de los padres, y esto no es lo que vemos en la realidad, ¿vale? Entonces, si el acceso a redes sociales o el dar tus datos personales para algo está legislado, o hay unas recomendaciones profesionales, ¿no? y sanitarias, entendemos que esto es por algo. O sea, creo que en este caso, ¿no? los sanitarios estamos diciendo cuidado con esto, creemos que no tienen que tener acceso, ¿no? Los últimos estudios hasta los casi 16 años creemos que esto hay que tener cuidado. Lo estamos diciendo por algo. Entonces, uno de los factores es este que tú estás diciendo, ¿no? Además, llegamos a un punto en el que el ciberacoso incluso a veces ya no solo ocurre por parte de gente del colegio, sino que como entramos en grupos o pues cosas que me cuentan pacientes que no te sé explicar muy bien porque a veces ni siquiera entiendo, de personas que les insultan o se meten con su físico, que es gente que ni siquiera saben quiénes son.
Claro, entonces no sé hasta qué punto los padres son conscientes de que esto pasa, pero pasa. Entonces, esta sensación de hay mucho descontrol en cuanto a las pantallas y las redes sociales que tenemos que ordenar, creo, un poco para poder también abordar esto, porque desde luego que el ciberacoso se les escapa a los menores y creo que a los padres también. Los padres muchas veces se debaten en esa sensación de sobreprotejo, minimizo. ¿Cuál es la actitud que deben tener los padres ante una situación de estas características? Mira, yo creo que los padres tienen que tener una conducta de observación y escucha sobre todo. Lo que el niño necesite o el adolescente quiera comunicarnos, ¿no? Y decirnos, creo que eso es lo más importante, tener como una actitud abierta y libre de juicio también de la situación, ¿no? Libre de juicio hacia juzgar a nuestro hijo o incluso muchas veces, y yo entiendo, ¿no? Como desde esa defensa de padres de querer ayudar, como de, bueno, pues devuélvela tú, ¿no? O tú haz lo mismo, que entiendo que ahí hay un punto de desesperación de, por favor, que esto se solucione de alguna manera, ¿no? Pero entrar en esas dinámicas de, pues, más violenta yo, más violenta tú, creo que a la larga no tiene ningún sentido. Esas espirales de violencia no van a ningún sitio. No van a ningún sitio, ¿no? Y además tampoco estamos enseñando nada positivo, que es un poco lo que yo siempre digo, ¿no? Entonces, creo que el proteger a los niños en estas situaciones nunca está de más, entendiendo que tenemos que hacer a la vez, ¿no? Esta parte de proteger, entender y escuchar, y por otro lado, dotar a nuestro hijo de herramientas para poder ir ganando, ¿no? Pues esta capacidad de poner límites, ¿no? Que te decía antes, de seguridad en sí mismos. O sea, no solo el defenderle yo, porque efectivamente ahí no le estamos enseñando a defenderse él, ¿no? Pero sí que yo creo que él sienta nuestro apoyo, pero a la vez darle ese espacio, bueno, pues de muchos pacientes que vienen, ¿no? Un poco con esta demanda de aprender a poner límites, ¿no? Frases para defenderme en el recreo cuando me hacen cosas que no me gustan. Creo que hay que combinar un poco las dos cosas. Y entonces, ¿cuál sería en ese sentido, María, el punto en el cual a lo mejor los padres, ¿no? Que ya han hablado con el colegio, que ven qué tal, en qué punto hay que pedir ayuda fuera de ese contexto familia-colegio? Uh-huh. Bueno, yo creo que en el momento en el que los padres no están sabiendo gestionar la situación, que suele ser muy a menudo porque es una situación compleja, pero sobre todo yo siempre digo que mi unidad de medida es si hay un niño que está sufriendo. O sea, creo que ahí hay un punto en el que si un niño lo está pasando mal, tener un espacio en el que poder, ¿no? Hablar de cómo me siento, entender mis emociones, desde ahí regularme mejor, creo que siempre va a ser algo en positivo. Y sobre todo también yo creo aportar esa ayuda a las familias, porque yo creo que los padres muchas veces, como te decía, o sea, saltan desde el enfado, ¿no? Me dicen a veces, María, si yo iría al colegio, digo, bueno, no, espera un segundo, ¿no? Vamos a ver cómo lo podemos gestionar desde aquí. Entonces, no solo es ayuda para los niños, sino que creo que los padres también necesitan a alguien que les escuche y les guíe en el proceso. Porque desde ese miedo a que le hagan daño a nuestros hijos, pues a veces tampoco decimos ni tomamos las mejores decisiones. Genial. Pues oye, María, muchísimas gracias. Yo creo que hemos repasado los aspectos más importantes de algo que yo creo que es una lacra social que tiene que ver con el acoso, su variante hacia el ciberacoso, que hace que esa dinámica no solamente se cierra, se circunscriba a lo que es el espacio del colegio, sino que trascienda a la vida y al cuarto del dormitorio de cada niño que lo sufre. Y que aquí, como bien hemos dicho, María, hay que tener en cuenta que hay alguien que sufre, alguien que hace sufrir, pero alrededor hay todo un ecosistema de testigos, el colegio y las propias familias que tienen mucho que hacer y que decir en este contexto. Espero que haya sido valioso y que ayudemos a que al menos un niño no sufra acoso. Muchas gracias, Javier.